Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, es un mensaje, ¿no?, de la palabra de Dios. Y bueno, después de este tiempo en el que hemos disfrutado del mensaje con los niños, de la alabanza, del tiempo de la Santa Cena, y sobre todo disfrutar de aquel que nos acompaña, que es el Espíritu Santo, ¿no?, que está con nosotros y nos guía y nos ayuda. Dulce presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Él está, ¿no?, es dulce, ¿no?, es sosegado, es un refrigerio, es un descanso. ¿Cuánto necesitamos eso, ¿no?, la presencia de Dios? Vamos a leer justamente el relato que acabamos de ver en el vídeo y vamos a leerlo justamente en a ver si lo encuentro. Sí, por aquí estará. Sí, entonces los dos deudores les dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, hemos visto que la enseñanza principal, ¿no?, es que, bueno, recibió esta gran, le concedió esta gran misericordia de no pagar aquella gran deuda que él tenía. Suponemos ese tremendo descanso que él obtuvo como consecuencia de que ya no debía nada, aún siendo culpable, aún no habiendo sido buen administrador, ¿no? Sin embargo, recibió un perdón total. ¡Qué descanso! ¡Qué refrigerio! Pero sin embargo, es como que el Señor nos dice, ¿no?, que el perdón de Dios a veces está condicionado también a lo que si nosotros realmente perdonamos. Y está condicionado, ¿no?, porque si nosotros hemos recibido un gran perdón de Dios que tiene que ver con una deuda que como este siervo nunca la podría haber pagado. A lo largo de su vida nunca la podría haber pagado. Nosotros teníamos una deuda pendiente que nunca la podríamos haber pagado. La salvación que el Señor nos ha dado, no hay dinero en el mundo, no hay riqueza, no hay oro para poder pagarla. Ni aunque usaríamos el universo a cambio, tampoco lo podríamos pagar. Y eso nos habla de que Dios extendió su misericordia y nos perdonó siendo nosotros, el mensaje de la Biblia nos dice, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros culpables, siendo nosotros merecedores de estar
en la cárcel y pagar por nuestra vida. Sin embargo, Él dijo, no, yo te perdono, ¿no? Jesús en muchas ocasiones suele decir, por ejemplo, la mujer adúltera. Dice, ¿quién es el que te condena? Primero había un grupo de personas que le estaban condenando, pero después nadie le condenó y dice la mujer a Jesús, bueno, nadie. Dice, ni yo te condeno. Dice Jesús a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Esa era la condición. Entonces el Señor ha perdonado ¿cuántos pecados en nuestra vida? Él sigue perdonándonos. A veces el diablo puede engañarnos, pensar que mi pecado ha sido un poco tan gravecito que seguramente Dios no me perdonará. Pero eso es la voz del enemigo, que no quiere que tú recibas el perdón de Dios y te arrepientes. Entonces, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero sin embargo, tenemos que nosotros también perdonar a los demás. En Mateo lo dice, como hemos visto, y aquí vamos a leer también en Efesios, capítulo 4, versículo 31, que nos dice así. Bueno, 28 dice que el que hurtaba, el que robaba, no hurte más. Es un cambio, ¿no? Si yo hurtaba, pues no debo de hurtar más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí nos habla de la generosidad. Sí, a ver, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, no solamente a veces el perdón, sino lo que tenemos, también somos administradores para bendecir a los demás en la medida que Dios quiera, ¿no? El otro día hablábamos sobre eso, sobre la generosidad y la compasión. Necesitamos, como hijos de Dios, ser generosos y compasivos con la gente que necesita nuestro perdón, pero que también pueda necesitar nuestra ayuda. Y es lo que debemos de hacer. No vamos a paliar el hambre del mundo, no vamos a paliar los problemas del mundo, pero esas pequeñas cosas, perlas que podemos hacer en beneficio de los demás, va a ser aquello que puede aliviar a la gente. Pero el perdón también alivia. Las personas saben si nosotros hemos perdonado o no. Porque la gente que necesita perdón está esperando que se le perdone. Y cuando entiende que se le ha perdonado es un alivio. También el perdón es un espíritu de generosidad. No como hemos visto. Este hombre le perdonó, el rey. Ese espíritu de generosidad y de compasión que le liberó al otro, pero sin embargo él a su vez no aprendió esa gran lección que él también debe de liberar y perdonar a otros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas veces con nuestra boca podemos condenar a los demás? Es que Él es el culpable, porque Él lo hizo, porque se merece esto, porque se merece aquello. Y dice que en nuestra boca tiene que salir lo bueno para la necesaria edificación. Significa que tiene que salir lo bueno e incluso en los peores momentos de amistad con las personas, porque las personas se merecen el perdón de Dios y también el nuestro. Las oportunidades que Dios nos da para que recibamos perdón son las mismas que las personas que nos rodean necesitan para que nosotros les podamos liberar y podamos perdonar. La persona que no perdona es la persona que difama constantemente, que saca lo negativo, que no bendice, que no edifica, sino que constantemente está perturbando el testimonio de los demás.
Y eso es lo que Dios no quiere. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, porque lo podemos contristar. El Espíritu de Dios se puede contristar. Por eso dice: quítese de vosotros, versículo 31 del capítulo 4 de Efesios, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es el fruto de la falta de perdón, y es el fruto a veces de que las personas no están bien con Dios y quieren su propia justicia con los demás. Pero la justicia nuestra de nada sirve. Lo que realmente impera por encima de nuestra justicia y de la justicia de Dios es el amor de Dios. Porque Dios es amor, y su amor está por encima a veces de su justicia, aunque la justicia de Dios es evidente. Pero sin embargo el amor de Dios está por encima de lo que nosotros nos podríamos, tendríamos que haber recibido, pero sin embargo Él no lo ha hecho. Dice: antes bien, sed benignos unos con otros. Dice aquí la palabra que últimamente esto me está realmente inquietando. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos. Misericordia es compasión, es perdón, es aceptación, y es algo que tenemos que aprender, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Si yo miro mi pasado y las cosas horribles que yo he podido hacer, tenía que haber entrado en la cárcel y no haber salido, aunque estuve en alguna ocasión. Pero el Señor tuvo misericordia. Y eso es lo que nos da esa paz y ese descanso, ¿no? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Dios también nos perdonó, Cristo nos perdonó. Vamos a leer en Hebreos 12:15. Bueno, ya sabemos esto, ¿verdad? Pero el Señor también nos lo recuerda, que nos dice, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primero nos dice que sigamos la paz con todos. Bueno, es cierto que a veces, aunque uno pretende la paz con los demás, no siempre la consigue, porque los demás a veces no la quieren. Pero por lo menos tener guardado nuestro corazón sin resentimiento, sin odio, sin rencor. Un corazón que está en paz con los demás, aunque los demás no estén en paz con nosotros. Pero esto es algo que también Dios nos ayuda en nuestro carácter. A veces los conflictos, los problemas, los traumas de relaciones, incluso a veces los traumas de relaciones familiares que pesan mucho en nuestro espíritu, son lecciones que Dios quiere que aprendamos. Aprendamos a perdonar en el seno de la familia, aprendamos a perdonar al marido, aprendamos a perdonar a mi padre, aprendamos a perdonar a mi hermano, aprendamos a perdonar a aquel que me hizo daño. Claro, es difícil. Yo siempre he creído que el perdón es una de las disciplinas, yo creo que la más difícil. Y es una disciplina porque aunque no consigas el perdón a corto plazo, lo vas a conseguir. Pero es una disciplina constante de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y el control de nuestras emociones. Y sobre todo controlar nuestra boca. Porque es el contexto donde el Señor nos va a ir dando la victoria. Porque si sigo sembrando discordia, sigo sembrando amargura, como hemos oído aquí, de resentimiento, puedo sembrarla con la boca, puedo sembrarla con los pensamientos, puedo sembrarla con las actitudes y entro en un ambiente vicioso donde nunca voy a salir. Y tengo que salir a través
de la disciplina de la mente, de los pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Todo eso va a ser posible que yo salga victorioso de la ofensa, del maltrato, de la violencia. No sé, yo me crié en un colegio donde los profesores nos daban bien. Yo me solía hasta morder las uñas, pero claro, cuando nos daban con el cuadradillo de madera tenías que ponernos así, y si tenías las uñas largas, pues todos iban con las uñas. Y bueno, había como un maltrato, ¿no?, en la enseñanza. Ahora es al revés. Ahora es el maltrato de los niños contra los profesores. Pero a veces no hemos sido lo suficientemente amados, nos han maltratado, nos han dicho qué feo eres, qué nariz más gorda tienes, y eso se nos ha quedado grabado. Mi madre me solía decir que cuando me vio, cuando vine a este mundo, me vio y dice, qué feo es. Menos mal que no le oí, ¿no? Pero luego cambió de opinión, ¿no? Digo, joder, pero qué piernas más bonitas tiene, qué guapo es. No sé. Pues se pensaba que iba a venir el niño perfecto, lo ve perfecto en sus manos. Pero podemos ser heridos a veces más que con la violencia, con las palabras que hemos escuchado y el maltrato emocional, etc. Pero Dios quiere que nosotros perdonemos. Así que esa raíz de amargura que habla aquí, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Así que no solamente esa raíz de amargura te estorba a ti, sino que si tú no controlas la raíz de amargura de tu corazón, va a haber otros que se van a contagiar. ¿Por qué? Porque si tú hablas de la abundancia que hay en tu corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Entonces, cuando hay amargura, ¿qué sale de tu corazón? Amargura. Y la persona que te oye recibe esa amargura, se contagia, y cuando ve a la persona a la cual ella te ha hablado, tú ya tienes un concepto equivocado. Porque las personas que están amargadas quieren su propia justicia, y su justicia no es el perdón, su justicia no es la misericordia, su justicia no es el amor, es ser justiciero. Y tenemos que discernir, ¿no? No sea que haya algún, dice, y os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Así que a veces la amargura puede ser el objeto de algunas personas en la iglesia. A veces la amargura en la iglesia, el resentimiento no controlado, hace que pues ocurran a veces cosas que ocurren. ¿Cómo se da la amargura? Por a veces un intenso odio y un resentimiento que no ha sido curado, no ha sido sanado. Yo recuerdo que, tuve que en una ocasión de mi vida perdonar a mi tío. Y era creyente, me había maltratado verbalmente. Fue difícil para mí. Pero al cabo de poco tiempo, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, yo estaba orando por él cada día. Le visitaba y oraba por él, porque él había entrado en una enfermedad crónica. Claro, yo me podría haber dicho, claro, mira, y ahora es lo que te mereces. Pero tuve la gracia de Dios para estar orando por él. ¿Sabes? Que se recuperó milagrosamente. Yo sabía que Dios estaba teniendo misericordia de él. Oraba por él, oraba por sanidad, se estaba casi muriendo. Se restableció, se reavivó. Claro, luego su estilo de vida volvió otra vez. Pero es así, necesitamos esa gracia. Ahora, cuando yo estoy perdonando, como hemos visto, el perdón de Dios en mi vida está condicionado a cómo yo voy a seguir viviendo. Sí, Dios me ha perdonado, pero aquí dice que sin la santidad nadie verá al Señor.
Dios me ha perdonado, pero tú tienes que seguir siendo santo. O sea que está condicionada la misericordia de Dios, porque hemos visto, y como dice su palabra, pues así es lo que nos enseña, ¿no? 3:11 de Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros no somos jueces. El tema es que cuando falta amor en nuestro corazón, queremos ser jueces. Y Dios no nos ha llamado a ser jueces, Él es el juez. Dice: tú perdona, yo pagaré, dice el Señor. Yo soy tu ayudador, yo soy el que te justifica, el que te ayuda, el que te levanta. Entonces, es importante, ¿no? que no entremos en ese juicio. Y para ir, pues, terminando, en Lucas 7:36 vamos a leer una historia que posiblemente sea una historia que ya se te ha olvidado, está ahí en Lucas, a no ser que leas todos los días en los evangelios, igual te la recuerdas, ¿no? Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que era Simón, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Qué buena pregunta. 500 denarios y 50 denarios, bastante diferencia, ¿no? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. ¿No? Era sabio Simón, el fariseo. Por eso, la gran deuda que este señor le recibió de su rey, tendría que estar muy satisfecho, ¿no? Y él le dijo, Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿No ungiste mi cabeza con aceite, Pedro? Simón, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que esta mujer estaba alegre, estaba contenta, estaba regocijada, ¿no?
era capaz de entregar su corazón, todos sus enseres, como el perfume. Estaba dispuesta a humillarse, estaba dispuesta a quebrantarse. ¿Pero por qué? Porque sabía que iba a recibir ese tremendo perdón de la misericordia y de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Mujer pecadora, hombre pecador, joven pecador, es igual, pero ha sido perdonada una gran deuda. Aquí no se nos dice por qué esa mujer era pecadora. Este no es el ungimiento que hizo María en Juan 12:1, que se le recordó siempre era el ungimiento de los pies de Jesús y el frasco de alabastro, expresando que Jesús iba a ser ungido para la muerte en la cruz. Así que las lágrimas son valiosas. A veces las lágrimas tienen que ver con la alegría, y qué bonito es, pero qué bonitas son las lágrimas, el quebrantamiento, la humillación personal delante de aquel que ha perdonado todos nuestros pecados, el desprendimiento de nuestras propias cosas que Dios nos ha dado, porque este perfume era caro, pero también se lo entregó al Señor. A veces nos convertimos, pero no se convierte nuestra cartera, no se convierte nuestra economía. Y seguimos siendo egoístas, egocéntricos. Pero al que mucho se le perdona, y sobre todo yo diría que cuando somos conscientes de ese gran perdón de Dios, lo que hacemos es lo que hizo esta mujer. Se humilló, se entregó en servicio, se ofreció con lágrimas, no se avergonzó. Esto representa realmente la entrega total de nuestra vida por esa gran deuda que ha sido perdonada. Y cuando somos conscientes que hemos sido perdonados mucho, mucho amamos. Cuando uno es consciente de lo que realmente el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti, cuando el Espíritu Santo te demuestra realmente de cuál grande condenación el Señor te ha librado, de cuán grande miseria te ha rescatado, cuando somos capaces de entender en las profundidades de la palabra y la obra de Dios en nuestros corazones, mucho ama. Pero en ese mucho amor también hay una expresión de abnegación personal, de quebrantamiento, de humillación, de entrega. ¿Por qué? Te das cuenta que por mucho que más hagas, nunca vas a pagar lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, el amor de Dios en la cruz del Calvario manifiesta su gran amor por nosotros, porque nos amó, se entregó. En la medida que amamos a Dios, seremos capaces de entregarnos. Ahora, si no le amamos y no discernimos espiritualmente lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, vamos a ser creyentes tibios, creyentes de domingo, creyentes que no hacen más allá que recibir. He regado mis pies con las lágrimas, dice la mujer, dice Jesús. Lo ha enjugado con sus cabellos. Besó sus pies, no ha cesado de besar sus pies. Me ha ungido con un perfume mis pies. Hermanos, que el Señor nos ayude a amarle por toda la deuda que Él nos ha perdonado. Que seamos capaces, que Dios nos ayude a entender para que nosotros amemos mucho y amemos tanto que seamos capaces de perdonar también a aquellos que nos han hecho daño. En la medida que nosotros también perdonamos a los demás, recibimos el perdón de Dios,
Porque si no perdonamos, la vida espiritual se eclipsa, se para, se frena. Y no somos capaces de orar. Una persona amargada es una persona que no ora, no puede orar, no puede entrar en la presencia de Dios con libertad. Me refiero a que otra cosa es que tú estés luchando con el perdón. Si estás luchando con el perdón a otros, está bien, tú puedes orar. Pero la persona que está amargada y sigue con sus amarguras, acariciando sus amarguras y acariciando su justicia personal, no puede entrar en la presencia de Dios, no puede orar. La Biblia también dice que el que no ama a su esposa y sus oraciones no pasan el techo. Puedes orar lo que quieras, pero si no amas a tu esposa, el Señor no te oye tampoco. Bueno, ven, vamos a orar. Señor, te damos gracias realmente por esta reunión, gracias por todos los que, Señor, tú nos has convocado hoy aquí. Tú nos has traído, Señor. Estamos aquí porque tú lo has querido, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, por la administración con los niños. Tiempo especial de la Santa Cena, recordando la maravillosa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Gracias. Gracias, Señor, que podemos vernos también como hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra también. Señor, queremos luchar por una vida libre, de amando y perdonando a los demás, como tú también nos has perdonado. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, dales fuerza, ánimo, Señor, aliento. Y todos podamos responder, Señor, a esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.